Muy buenas visitantes, bienvenidos de vuelta al canal. Hoy volvemos con el BMW E90 de mi hermano, ya que en este vídeo os voy a enseñar cómo fabricar un cargador inalámbrico que iría situado en el reposabrazos del coche. En este caso también le voy a incluir dos puertos USB que irían conectados a la pantalla que le instalamos en un vídeo anterior. Así podríamos directamente poner los pendrive o conectar el móvil por cable de una manera más sencilla. Pero tanto si quieres los USB como si no, te voy a mostrar dos maneras de poder hacer este cargador inalámbrico. Bienvenidos a la mazmorra de Isaac. En nuestro caso vamos a aprovechar el módulo original de teléfono. Para desmontarlo hacemos palanca en la parte delantera y lo sacamos. Para desconectar el cable abrimos el cubrepolvo de la palanca de cambios empezando por delante. Deslizamos el conector hacia nosotros y desconectamos los dos cables que vienen. Ambos tienen unas pestañas que debemos pulsar para liberarlos. Sacamos el cable y ya tenemos el módulo fuera. Volvemos a poner el conector en su sitio, que como vemos va enganchado en esta pestaña. En el módulo los móviles de tamaño normal encajarán sin ningún problema, pero a partir de las 6 pulgadas tendríamos que quitar el conector del teléfono. Igualmente, si pegamos el móvil atrás del módulo, este pequeño desnivel podría influir en la carga, ya que el móvil no haría contacto al completo con la superficie. La parte superior del módulo sale muy fácil haciendo palanca sobre uno de sus agujeros. Una vez quitada, removemos el botón frontal haciendo presión hacia arriba. La placa de en medio es metálica y está enganchada por 4 pestañas en los laterales. Para sacarla tenemos que presionar las 2 pestañas de uno de los laterales. Quitamos la placa de conexión y ya tenemos el módulo desmontado al completo. Para este proyecto he comprado este cargador de carga rápida, os dejo el link en la descripción. Tiene 6 tornillos, 2 debajo de las almohadillas. Los quitamos y abrimos. Despegamos todas las partes internas con cuidado. Ahora vamos a desoldar y separar ambas partes, pero antes marcamos los cables de alguna manera para saber dónde van conectados cada uno de ellos. Ahora extendemos los cables del cargador, cortando 4 trozos y soldándoselos. Para una buena soldadura deberemos preestañar los cables, soldarlos y luego aislarlos. Os recomiendo usar aislante termorretráctil, que simplemente metemos y contraemos con calor. Ahora vamos a modificar el módulo. A la placa superior tenemos que quitarle este pulsador y el plástico donde va el conector. El pulsador se quita desde atrás y la otra parte hay que cortarla. Ahora cogemos la placa metálica y le acoplamos el panel de carga, pasando los cables por los agujeros laterales. Tendremos que quitar estos 2 picos también.
situamos el panel lo más arriba posible y cerramos. Si no cierra bien, tendremos que limar estas dos patas. Y esta sería la primera opción para el cargador. Conectamos los cables para hacer la prueba y como veis funciona perfectamente. En este caso le vamos a poner dos tomas USB en la parte frontal, lo que nos obliga a poner el móvil atrás del todo. Y recordad que como tenemos este desnivel, la carga no funcionaría bien. Para la segunda opción vamos a aprovechar la carcasa del cargador. Lo primero es quitarle esta parte frontal y procedemos a cortar siguiendo la línea de abajo. Lijamos y volvemos a colocar la pieza, quitándole luego el metacrilato de atrás. La parte trasera la cortamos justo debajo de los agujeros de los tornillos para medir mejor dónde cortaremos al final, ya que el desnivel del módulo haría que no encajase. Así que lo sobreponemos y marcamos a la altura donde acaba el desnivel. El corte en este caso sería a ras del tope del panel de carga. Montamos y comprobamos que se queda todo a nivel. Ahora marcamos dónde vamos a colocar los USB y hacemos el agujero. Para que entre el cabezal debemos recortar toda la etiqueta de la placa metálica. Ya tenemos hechas todas las modificaciones. Para asegurar el cargador montamos el módulo y posicionamos el cargador pegándolo con cinta de doble cara. Una vez que esté bien colocado, le hacemos dos agujeros en los laterales de la parte superior. Yo he usado tornillos de tuerca de 3 por 10 milímetros. Las introducimos y aseguramos con soldadura plástica u otro adhesivo. Una vez seco, volvemos a colocar el panel de carga con cinta de doble cara y cerramos la carcasa, pegándola con el mismo adhesivo por debajo y atornillando por arriba. Ya podemos fijar el cargador. Introducimos los cables. Ponemos cinta de doble cara y lo colocamos metiendo los tornillos en su sitio y apretando las tuercas por detrás. Introducimos y apretamos el cabezal USB y volvemos a pasar todos los cables a través de la placa metálica para unirla junto a la parte superior. En el botón que hay delante vamos a colocar un interruptor para apagar el circuito cada vez que queramos, aunque esto es opcional ya que no le entrará carga a menos que arranquemos el coche. Como vemos, este interruptor no cierra debido a la pieza de abajo, así que tenemos que cortar el sobrante para que encaje. Turno de las conexiones. En esta placa tenemos dos puntos para conectar el positivo y el negativo que vienen del mechero. Pero si usáis otro cargador, deberemos soldar los cables a las patas externas del conector micro USB. Aquí tenéis la polaridad. Así que soldamos los dos cables a la placa. Deben de ser largos para trabajar bien con ellos. Protegemos las soldaduras con silicona caliente. Pasamos el cable positivo por debajo de donde va el botón. Cortamos y soldamos el interruptor.
el cable de vuelta lo pasamos por el mismo sitio y ya podemos colocar el botón en su sitio, asegurando antes con silicona caliente. Ahora soldamos los 4 cables del panel de carga a la placa. Recordad dónde va cada uno, que para ello los marcamos antes. Pegamos la placa de metal que venía en el cargador en su sitio. Pasamos los cables por la última carcasa y pegamos la placa a esta carcasa. Aseguramos también con silicona las últimas soldaduras. Dependiendo del cargador necesitaremos 5 o 9 voltios, así que necesitamos un regulador de voltaje ya que el mechero nos entrega mínimo 12 voltios. Cortamos los 2 cables de entrada de potencia para añadirle este componente, que deberemos regular antes de incluirlo. Yo le he conectado una batería de drones en la entrada y con un polímetro he medido la salida, que regularemos girando un tornillo que tiene. Lo giramos muy despacio hasta obtener 9 voltios o 5 voltios dependiendo del cargador que uséis. Una vez regulado podemos soldar los cables siguiendo la dirección que marca la placa por debajo. Volvemos a proteger con silicona y sellamos con aislante. Aquí tenéis el diagrama completo de conexiones. Por último pasamos los cables y el regulador y cerramos el módulo, que ya estará listo para instalar. Lo primero es acceder a los cables del mechero. Para ello hacemos palanca en las salidas de aire acondicionado de atrás y sacamos la pieza. Por aquí pasaremos los cables del cargador que conectaremos a estos cables del mechero. El rojo suele ser el positivo, pero lo comprobamos con el polímetro. Pasamos a la parte delantera. Abrimos la consola central haciendo palanca y pasamos los cables. Los de potencia hacia detrás y los USB hacia adelante, quedándose de esta manera. Encajamos el módulo en su sitio mientras tiramos de los cables con cuidado. Conectamos los USB a las entradas de la pantalla que habíamos dejado preparadas. Acomodamos los cables y encajamos la consola central. El último paso sería conectar el cargador al mechero, así que volvemos atrás y hacemos las conexiones con una regleta. Una vez todo conectado, pasamos los cables por un lateral y volvemos a encajar la pieza del aire acondicionado. Ya solo nos queda arrancar el coche y comprobar que todo funciona correctamente. Y bueno chicos, este ha sido el resultado. Como habéis visto, funciona perfectamente y le queda muy bien. Solo le faltaría una cosa, y es que cuando puse el teléfono sin carcasa se deslizaba, con lo cual lo suyo sería conseguir una goma antideslizante que no sea muy gruesa, recortarla, pegarla en la base del cargador y listo, ya podríamos tener el teléfono sin que se mueva. Obviamente, como utilizamos carcasa no nos hace falta, pero
Si no utilizáis carcasa o la vuestra desliza, esta sería la solución. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. ¿Qué opináis acerca de este cargador inalámbrico? Dejadme vuestros comentarios y sugerencias justito aquí debajo. Y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de las novedades de la mazmorra. Muchísimas gracias por vuestra visita. Hasta el próximo vídeo.